Hola, bienvenidos de nuevo a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. En esta nueva propuesta de la Universidad de Medellín, donde queremos contarles todas nuestras investigaciones y toda esta divulgación científica para que ustedes se enteren más del conocimiento hacia ustedes. Hoy me acompaña el profesor Carlos Mario Berrío Meneses. Profe, bienvenido a Laberintos. Muchas gracias. Él es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en estudios políticos y ha trabajado en los últimos años en todo lo que tiene que ver con propaganda política. Uno de sus proyectos es el análisis comparativo de los modelos de propaganda y comunicación política entre el socialismo del siglo XXI y la seguridad democrática. Uno diría que el tema es complicado, profe, pero antes de iniciar quisiera preguntarle ¿por qué se vuelve uno investigador? Pues yo creo que es primero que todo el afán del conocimiento, es decir, la necesidad de estar aprendiendo cosas nuevas, y muchas veces se encuentra uno que cuando uno está buscando en ciertos textos académicos hay temas que están, digamos que cortos o no han sido profundizados. Entonces ahí es donde uno siente las ganas de empezar a investigar sobre ese tema específico que le llama la atención a uno y que hay poca literatura alrededor de ese. Carlos, un publicista, ¿por qué termina analizando conflicto y analizando este objeto de estudio que usted ha adelantado en los últimos años? Bueno, lo primero es ¿Cómo un publicista termina allá? No, lo primero es que cuando yo estaba en la universidad, efectivamente yo veía clases de publicidad, muchísimas clases de creatividad, me parecía interesante, era algo que disfrutaba, pero faltaba como algo que yo decía, necesito algo como más serio, entre comillas serio, o algo que no se vaya tanto por el asunto comercial. Es decir, la publicidad tiene muchísimos temas de comunicación persuasiva y que uno se da cuenta que ciertas instituciones la utilizan, pues el Estado mismo la utiliza, y que son las mismas técnicas tanto en publicidad, pero que uno las va viendo desde el punto de vista político, un tema que a mí la verdad siempre me ha interesado desde el análisis, no tanto desde el trabajo en una campaña, sino mirar lo que hace el Estado. Finalmente yo trabajé con el Estado antes de entrar a la universidad, me llamó la atención, ingresé en un grupo de investigación de la facultad donde estudié, era Poder y Persuasión, me llamó la atención, entré por la maestría y me di cuenta que en realidad la publicidad tenía un campo muy fuerte ahí y que en Colombia no ha sido tan teorizado. Es decir, encuentro una muy buena teoría que viene de otros países, pero en Colombia ha sido poca la gente que ha trabajado sobre el tema. Entonces me pareció muy interesante explorar ese camino. Ok, publicidad, análisis comparados, que es lo que Sí. usted me está diciendo que es como el aporte que hace usted, que trae la publicidad y ya lo lleva hacia lo político, pero desde el discurso, ¿cierto? Sí, claro. Lo que pasa es que cuando uno mira las definiciones de publicidad o propaganda, pues uno va a encontrar varias definiciones. La que quizás todos tengamos en la cabeza es que la publicidad es como lenguaje persuasivo o comunicación persuasiva enfocada con fines comerciales. Y cuando uno analiza la propaganda es también comunicación persuasiva, pero enfocada sobre objetivos políticos o religiosos. Pero en realidad es una definición nueva, es una definición de menos de 50 años y desde mi perspectiva, que han sido los publicistas los que han elaborado esa definición, okay, en un afán claro como de separar la publicidad de la propaganda. Pero perfecto, cuando uno mira las definiciones anteriores se da cuenta que tanto publicidad como propaganda son lo mismo desde definiciones anteriores. Entonces se da uno cuenta que es exactamente el mismo tema, las mismas técnicas, simplemente que los clientes son diferentes. Bien, en este nuevo formato de Laberintos queremos compartir con ustedes algunas cosas de las que hace el profesor al interior de la universidad y cómo comparte con sus estudiantes todo este cuento que nos está hablando de sus procesos investigativos. Veamos. Yo comencé a investigar hace poco, es cuando empecé a trabajar como profesor de tiempo completo de la universidad. Antes había tenido una pequeña experiencia en la maestría, no obstante uno pues entenderás que es diferente cuando uno investiga como estudiante a cuando uno ya investiga como, digamos, como su pasión o por lo menos parte de su trabajo.
Para mí la investigación significa o es la posibilidad que uno tiene para acceder a nuevo conocimiento. Es decir, no es a nuevos datos, no es encontrar lo que ya existe, sino de pronto descubrir algo que no se ha teorizado o ver cómo la teoría se vuelve, o sea, se puede aplicar en la realidad. El impacto que ha tenido la investigación en mi vida es que finalmente hace parte de mi trabajo, pero no lo tomo como una obligación, por así decirlo, porque igual la universidad no lo plantea así. Entonces es una pasión, es muy particular porque se convierte casi que en un hobby. Es decir, aunque uno tiene una metodología y obviamente hay una rigurosidad, pues es, digamos, algo que uno encuentra bastante divertido. Entonces la investigación se ha convertido como en una de las partes importantes dentro de mi área profesional. La peor parte que tiene uno como investigador es a veces no poder acceder a ciertas fuentes de información. Es decir, quizás uno tenga claro qué es lo que quiere, cuál es su objetivo, pero a veces es difícil encontrar, digamos, dónde está la fuente, o encontrar la fuente primaria, o encontrar la persona que más sabe, o quien te puede dar testimonio de algo que ha vivido. Eso a veces es un poco difícil, o digamos que uno encuentra que la persona que le puede ayudar a uno no está en la ciudad o no está en el país. Entonces digamos que eso es un poco difícil a veces y frustrante. Algunos investigadores entienden eso como digamos que como un reto. Para mí a veces me parece en realidad es una frustración. En mi cotidianidad ser investigador es, digamos que, importante en la medida en que si uno tiene un proyecto de investigación o un interés en la investigación, muchas veces uno está pensando en eso todo el día. Es decir, uno va caminando por la calle y escucha algo que dice el público, o uno ve una valla publicitaria, o uno encuentra un nuevo libro, uno siempre está pensando como en términos de eso. Entonces digamos que le implica a uno ser bastante curioso, entonces estimula la curiosidad, entonces uno siempre se la pasa buscando cómo responder a las preguntas que uno se formula. Modelos de propaganda y comunicación política. Ese es el tema que nos convoca hoy en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Estoy acompañado del investigador Carlos Mario Berrío. Él es además el director de la maestría en comunicación de la Universidad de Medellín. Y nos está hablando entonces cómo a lo largo de todo su proceso investigativo ha llegado a un objeto de estudio tan interesante y tan poco estudiado en Colombia, como es entonces el cuento de lo político y cómo se relaciona con la comunicación. Carlos, en ese proceso investigativo y revisando un poco los textos que usted ha escrito, usted se concentra mucho en ese estudio comparativo de Venezuela y Colombia con todo este cuento de la seguridad democrática. ¿En qué consistió ese proceso y usted cómo llegó a hacer ese comparativo de los dos temas que le acabo de enunciar? Bueno, lo primero es que cuando se dio inicio a la investigación, el proyecto de la seguridad democrática era, digamos que el gobierno nacional estaba intentando hacer de eso una política de Estado. Y al mismo tiempo en Venezuela se vivía el socialismo del siglo XXI. Cuando uno empieza a mirar los dos modelos desde lo político se da cuenta que en realidad son antagónicos, que uno entiende que en Latinoamérica hay diversas fuerzas que lo que están pretendiendo hacer es una integración latinoamericana y una integración, digamos que por fuera de los dictámenes de Estados Unidos. Como todos sabemos, desde la Guerra Fría, pues Latinoamérica quedó como dentro del área de esfera de seguridad de Estados Unidos, entonces Latinoamérica o diversos gobiernos latinoamericanos han pretendido salirse de esa esfera. Y uno encuentra que en Colombia hay un proyecto que es interesante, que es el de la seguridad democrática, pero que está aliado a los intereses norteamericanos. Entonces
son dos proyectos contradictorios que son muy interesantes, independientes si a uno le gusta más el uno o el otro ya como ciudadano, o como si uno cree más en el uno o en el otro, pero son dos proyectos interesantes que valía la pena investigar. Digamos que hay diversos autores que están trabajando el tema desde lo político, pero nosotros queríamos trabajar la propaganda, es decir, qué había ahí en comunicación. Y pensamos en términos de comunicación política, la propaganda solo es una pequeña parte de la comunicación política. Digamos que nuestro enfoque de la propaganda, pero quisimos también ampliarnos un poco hacia la comunicación política. Nosotros creemos que después de todo fuimos muy ambiciosos ahí y nos extendimos donde no debíamos, porque el tema específico era la propaganda. Entonces quisimos comparar eso, es decir, comparar cuáles eran las campañas que había en Venezuela, cuáles eran las que había en Colombia, digamos que cómo esas campañas eran reflejo de una situación política y si finalmente utilizaban las mismas técnicas y cuáles eran, digamos, que los resultados de eso. Esa fue como la idea de ese trabajo. Y con ese comparativo, Carlos, ¿a qué espacios académicos ha llegado usted con esa propuesta? ¿A través de artículos, a través de ponencias? Bueno, nosotros tuvimos un artículo en la revista Anagramas, que es de la Universidad de Medellín, como bien sabes. Además de eso, nosotros tuvimos una ponencia internacional, pues fue bien en la ciudad de Medellín, pero se hizo una ponencia y nuestro interés es hacer otra ponencia este año en Argentina. Lo que pasa es que es curioso porque finalmente los dos políticos tienen como un componente militar importante. Ya. Y digamos que ese tema es un poquitico sensible en ciertos aspectos, pero es interesante hablar, pues, mostrar qué es lo que está pasando. Correcto. Propaganda y comunicación, ese es el tema que nos convoca hoy en Laberintos, acompañado del investigador Carlos Mario Berrío, pero quiero invitarlos a que veamos algo de cómo es el día a día y la rutina investigadora de nuestro profesor. Veamos. El problema de investigación básicamente surge en que hay dos proyectos políticos importantes en América Latina. Uno más importante que el otro desde mi perspectiva y es el socialismo del siglo XXI que tiene, aunque se origina en Venezuela, es un proyecto que tiene un alcance regional. Y aparece en Colombia un proyecto político que es la seguridad democrática en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Y digamos que ese proyecto político se convierte casi que en un contrapeso del socialismo del siglo XXI. Entonces lo que se intentaba hacer era descubrir o mirar si había alguna similitud en torno a la propaganda que hacía cada uno de los proyectos. Bueno, la importancia de esta propuesta investigativa es que básicamente en Colombia es un terreno donde se aplica muchísimo la propaganda, o sea, es impresionante. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, es decir, el ciudadano de a pie o del común, no cae en la cuenta. Es decir, el ciudadano todos los días es bombardeado por la propaganda, pero no cae en la cuenta de que eso existe o cómo digamos que su manera de pensar inclusive, o cómo sus actitudes en realidad están influenciadas por la propaganda. Entonces la investigación se hacía en torno a eso, era básicamente porque había un interés claro en demostrar qué era lo que pasaba, en descubrir primero qué era lo que pasaba y luego demostrarlo. Entonces nosotros empezamos a trabajar sobre eso básicamente por el interés que nosotros tenemos también como receptores de esa misma propaganda. La relación que hay entre propaganda y política es que básicamente la propaganda es una herramienta de la política. Es decir, la política es, digamos que esa actividad humana que está mediada o que está basada en el poder. Es decir, el poder utilizado por unas personas para controlar a otras personas. Entonces, digamos que desde lo que entendíamos era que el poder se construía en torno a dos elementos claves. Uno es la coerción, es decir, la capacidad para ejercer fuerza sobre el otro, y la otra es la persuasión.
Y cuando hablamos de persuasión, entonces la propaganda es esa herramienta que nos ayuda a persuadir al otro o a ganar legitimidad. Es decir, hay unas élites, si lo vemos desde la teoría marxista, entonces hay unas élites que van a controlar a otra clase social y la manera de controlarla o persuadirla es a través de lo que nosotros llamamos la propaganda. Lo que pasa es que la propaganda, la palabra misma, o sea, el significado de la palabra ha cambiado con el tiempo. Entonces, si uno va a la sociología o a la comunicación, uno se da cuenta que la palabra propaganda incluye a veces lo que llaman publicidad. Hay unos autores que están, digamos que, limitando a la propaganda como aquella comunicación, digamos, persuasiva, que utiliza algunas técnicas psicológicas conexas y lo que busca básicamente es cambiar la percepción del público objetivo para que luego ese público objetivo cambie su manera de actuar. Lo tradicional que se está utilizando, bueno, no tan tradicional, sino que lo que se está utilizando hoy en día es limitar la propaganda al campo político o al campo religioso. Entonces esa comunicación persuasiva que se hace desde el punto de vista de lo comercial o lo económico, entonces hoy día no se considera propaganda, sino que se le llama publicidad. La metodología es básicamente un análisis comparativo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, aunque la comunicación política que hacían los dos modelos era muy abundante, pues nosotros lo que hicimos fue empezar a limitar pues como el campo de lo que íbamos a investigar para poder pues trabajarlo. Entonces buscamos campañas propagandísticas, sería más o menos como lo que alguien entendería como la campaña publicitaria, los comerciales. Entonces digamos, en Colombia nosotros tomamos digamos que unas campañas que eran muy reconocidas, que era por ejemplo en Colombia los héroes sí existen, la otra fue la desmovilización y la salida, y una última campaña que era Vive Colombia, viaja por ella, que después se transformó a el riesgo es que te quieras quedar. Entonces nosotros ya teniendo desde nuestra perspectiva, sabiendo que esas tres campañas ejemplificaban lo que pasaba en Colombia, buscamos tres campañas que también digamos que fueran paralelas en Venezuela, digamos que se enfocaran a públicos relativamente similares o que el mensaje fuera parecido. Entonces nosotros encontramos que en Venezuela había varias campañas que cumplían esa misma función, que si mal no recuerdo era Acuérdate de Abril, Venezuela de Verdad, Venezuela jamás será traicionada, y una campaña que hablaba sobre los motores, que los motores son digamos que unos ejes de desarrollo que planteaba el socialismo del siglo XXI. Entonces digamos que el eje principal estaba basado en esas campañas. Obviamente nosotros, para entender todo el contexto, pues también analizamos el discurso de los presidentes que estaban ahí implicados y digamos que toda la comunicación que se hacía en medios masivos de comunicación, pero nos enfocamos fue en esas campañas. Bien, seguimos ustedes y nosotros en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hoy acompañado del profesor Carlos Mario Berrío, él es investigador de la Universidad de Medellín, director de la maestría en comunicación, y estamos hablando de política, de discurso, propaganda. Usted nos decía ahorita, profesor, que el tema que usted adelanta ha sido poco estudiado en Colombia. ¿Qué le depara a su objeto de estudio? ¿Qué le depara a sus proyectos de investigación? Bueno, yo creería que habría que hacer una segunda fase, pero cuando hablamos de fases es seguir indagando sobre el asunto, que me parece interesante. Cuando el proyecto se cierra, empecé a descubrir que hay algunos autores que en Colombia han trabajado sobre el tema, obviamente contactarme con ellos y empezar a hacer sinergias. Inclusive dentro de nuestra universidad hay, digamos que nuevos docentes que también están interesados de alguna manera en esto. Entonces seguir indagando y pensaría que haciendo visible el proyecto, sí. O sea, formando
a ciudadanos críticos, antes que como cuando uno muchas veces pasa desapercibido y no se da cuenta qué es lo que dejar la lo pasión rodea. de un lado y volverse Sí. más crítico. Exacto, eso sería. Ese sería como el aporte del proyecto de Sí. investigación, ¿cierto? Básicamente ese. Profesor, muchas gracias por estar en Laberintos. No, muchas gracias por la invitación. A ustedes también, muchas gracias por estar en Laberintos. Esto es una nueva propuesta que hacemos la Universidad de Medellín a través de su centro de televisión, la Facultad de Comunicación, la Vicerrectoría de Investigaciones, y queremos que ustedes, a partir de esta nueva temporada de Laberintos, podamos compartir, no solo con el investigador, sino también con la persona que hay detrás. Esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Nos vemos. Una de las conclusiones importantes de la investigación es que tanto el socialismo del siglo XXI como la seguridad democrática, aunque son proyectos políticos que tienen, digamos que cierta, pues un asiento teórico importante, los dos proyectos son tremendamente personalistas o caudillistas. ¿Qué quiere decir eso? Que el socialismo del siglo XXI encuentra en Hugo Chávez su gran líder. Pareciera ser que si no existe Hugo Chávez, el proyecto del socialismo del siglo XXI tampoco existe. Es decir, si uno se fija en todas las piezas propagandísticas, sean afiches, comerciales de televisión o spots, como lo quieran entender, uno se va a dar cuenta que siempre aparece la figura de Hugo Chávez como esencial dentro de esa propaganda. O aparece la imagen de él o aparece una referencia directa a él. Y siempre se está hablando en torno a que Hugo Chávez es ese personaje que digamos que va a salvar a Venezuela y a Latinoamérica en contra de la opresión de los norteamericanos. Y cuando encontramos, digamos que miramos en Colombia qué es lo que pasa, nosotros también entendemos que el proyecto también es personalista. Entonces la seguridad democrática estaba ligada a Álvaro Uribe, pero de una manera diferente, es decir, en ninguna de las piezas propagandísticas, publicitarias si se quisiera decir, como comerciales de televisión, afiches, aparece Álvaro Uribe o aparece una mención directa a Álvaro Uribe. Pero en el discurso sí se entiende que Álvaro Uribe es ese personaje que está detrás de la seguridad democrática y también es ese personaje que iba a salvar a la nación de esa hecatombe que se planteaba, que era que cayéramos en manos de los grupos armados o terroristas, como se quisiera decir. Entonces digamos que los dos proyectos son tremendamente caudillistas. Eso es una de las conclusiones, digamos que más importantes. Otra conclusión es que obviamente la propaganda y la comunicación política en este caso pues son un medio para fortalecer la gobernabilidad, es decir, en la medida en que se haga una propaganda constante, lo que se está logrando es que la mayoría de la población le haga caso a ese gobernante, a ese sistema de gobierno y por tanto el sistema de gobierno puede, digamos que ejercer reformas o seguir unas líneas de acción y la mayoría de la población va a apoyar esas líneas de acción. Otra de las conclusiones importantes para Colombia es que los medios de comunicación masiva se convirtieron en un espacio perfecto para difundir los mensajes de la fuerza pública. Es decir, nosotros en Colombia descubrimos que de un momento para otro todos los noticieros de televisión estaban hablando de cómo se estaban derrotando las FARC y eso es por un interés claro que tenían las fuerzas militares de convertir eso en un asunto noticioso. Algunos autores plantean que eso se puede llamar operaciones psicológicas, es decir, desde el asunto militar, o mejor dicho, desde la propaganda hay una propaganda que también es de carácter militar. Y dentro de la propaganda militar, los norteamericanos a veces la llaman operaciones psicológicas. Y las operaciones psicológicas son, digamos, que ese mensaje persuasivo que a veces también incluye la violencia. Entonces en Colombia, los militares colombianos son muy buenos en operaciones psicológicas y todo ese conocimiento
ha sido, digamos que, traído desde Estados Unidos. Y cuando hablamos de operaciones psicológicas, es decir, el bombardeo sobre un campamento guerrillero y la muerte de los guerrilleros no es simplemente una acción militar, sino que también se está dando un mensaje. Quizás la última conclusión y más importante pensaría yo es que Colombia, pues en el caso específico nuestro, Colombia hoy día es testigo y desde hace unos años, digamos que uno de los esfuerzos propagandísticos más grandes que se han visto en el país. Entonces, nosotros no conocemos antecedentes de un gobierno colombiano que haya invertido tanto dinero en propaganda. Entonces, si nosotros miramos los estudios generales de medios, nosotros encontramos que el Ministerio de Defensa en Colombia, en este momento no recuerdo si es el primero o el segundo, digamos que institución que más pauta en Colombia. Y toda esa pauta son todas las campañas que nosotros vimos de la seguridad democrática. En Venezuela nosotros no pudimos acceder a esa información de cuánto se pautaba, pero cuando nosotros vemos que el gobierno controla o patrocina o inclusive es el dueño de ciertos canales, uno también entiende que hay un esfuerzo propagandístico muy fuerte de proporciones que pues, para nosotros fueron incalculables.